usted en qué anda, senador? Nos habíamos quedado. Yo pasé por aquí, dice. La semana pasada también en duras críticas que lanzabas y decías que político profesional, que político en funciones no anhela ser presidente de la República. Pero, y ponías una serie de peros, Germán. Claro. Pero eso fue hace 8 días. No, eso sigue siendo. Yo no me disfrazo de nada ni tengo agarraderas. Quieren un presidente para los ciudadanos y de los ciudadanos, yo sin condiciones, y no es para los partidos, y no es un presidente para que tenga compromisos de partidos. Yo al carajo con los compromisos de partidos, yo eso lo digo clarito. Yo no soy, yo no ando en el método, yo no ando viendo acomodar que si es de Michoacán, que si por afuera, que si para adentro, no. Yo sinceramente creo que los ciudadanos merecen un presidente para todos. Y en ese sentido, a mí me gusta lo que ha dicho Xóchitl ahorita, con toda claridad. Yo es una mujer que respeto, emociona en sus triunfos, a mí, conoce el dolor de los pueblos indígenas, y yo sí creo que conoce la Ciudad de México, y que la Ciudad de México tiene una candidata ahí ganadora. Yo solo le digo un consejo a Xóchitl aquí públicamente, que se fije bien que quienes la están invitando y quienes la andan acelerando no sean los del desastre del 2018, los mismos del desastre del 2018, los que llevaron a Anaya al desastre del 2018, que no vayan a ser los mismos. Yo que no la quieran en el partido, pues tampoco yo creo que me quieren a mí, pero esa es cualidad para los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren a los partidos. Los partidos son vehículos, y que se repartan el Congreso, y el presidente debe hablar con la mayoría que se arme en el Congreso. En eso yo sinceramente lo veo clarito. Un presidente que dialogue con el Congreso, que vaya y, para usar la palabra que usamos los abogados, que litigue en el Congreso su presupuesto. Y por cierto, lo que dijo ayer el presidente López Obrador, que habló con los ministros, yo lo veo bien, que litigue sus asuntos en el Poder Judicial el presidente. Sí, pero que luego no los insulte. No. Desde Palacio Nacional. Y no se trata de que los presionan, no. Los ministros están para eso, para que los presionen las dos partes, para que lo presione el demandado como y el otro. Los políticos como claro. Los periodistas. Claro, también. claro, y que vaya el secretario de Gobernación a litigar a la Corte, me parece muy bien que eso lo haga. Y yo me imagino un presidente que va y litiga sus asuntos al Tribunal Constitucional, y que va y litiga su presupuesto al Poder Legislativo, que vivimos en un país donde está dividido el ejercicio. Este país no tiene dueño. Eso es lo que debemos entender. El dueño de este país no se llama López Obrador, él es el presidente. Y para mucha gente es un buen presidente. Sí. Y eso es lo que hay que decir también. Entonces hay que buscar en dónde está fallando concretamente, y hay que exhibir, y ahí es para la otra parte de Xóchitl, y hay que exhibir los pésimos gobiernos locales, los desvergonzados y ladrones gobiernos locales que tiene Morena. Los impresentables gobiernos locales de Veracruz, no me va a dejar mentir el senador Ricardo Monreal, ¿verdad que tiene un impresentable gobernador en Veracruz, Morena? Entonces, yo sinceramente, que manden llamar el gobernador de Sinaloa a invadir las empresas privadas, me parece un delito. Ya lo paró el presidente. Qué bueno. Hace unos momentos. Sí, dijo, no es por ahí, Pues gobernador. el presidente López Obrador en ese sentido, el presidente es sensato. En ese sentido, hay una insensatez el día de ayer del senador con licencia y gobernador Rocha de Sinaloa, llamar a invadir las empresas privadas. Dijo eso protestar. No, hay que decir con sus letras. A tomar, llamar, sí, a tomar es invadir las empresas privadas. De veras, eso llama gobernador. Tienen unos gobernadores desastrosos. Y entonces, regresando a lo de Xóchitl y a lo del PAN, hay que armar la oposición. Si no se tiene un candidato a la presidencia fuerte, hay que armarla de abajo para arriba, como siempre en el PAN, por cierto.
Se va a elegir al gobernador de la Ciudad de México, se va a elegir al gobernador de Veracruz, de Puebla, de Guanajuato, de Jalisco, de Yucatán. Son estados que tienen muchos distritos. Y ahí se puede armar esa mayoría en el Congreso, que por supuesto se debe tener. Y las reglas, que si la intención de voto, que si las firmas, que si... La verdad, eso me parece a mí lo secundario. Eso a mí me parece que es darle la espalda a los ciudadanos. Los ciudadanos están en busca de un líder. Muchos vimos muy bien lo de Xóchitl en el Palacio Nacional. El lunes. El lunes, lo vimos muy bien. Que el presidente no haya leído parte de la sentencia y con eso hubiera cumplido. Sí, bueno. Ya, es todo. El derecho de réplica. Punto. O sea, es un desdén presidencial al que piensa distinto. Lo que queremos es un presidente que abrace a todos, piensen lo que piensen, prefieran la religión que prefieran, tengan la orientación sexual que tengan la situación económica que tengan y reconcilien. Y la reconciliación no es entre el PAN y Morena, la reconciliación entre políticos es una tontería. No, la reconciliación verdadera es entre quienes tienen privilegios para vivir y quienes no tienen lo mínimo para sobrevivir. Domarles la buena suerte a muchos ricos y privilegiados y concesionarios de este país que van y de hinojos se sientan en Palacio Nacional, y otros descartables que no tienen oportunidades de entrar a un hospital o de entrar a una escuela, públicos de calidad. Manuel. No, bueno, pues es que es parte, senador, ahora sí que de las reflexiones que hay que estar haciendo, pero el presidente dice, por un lado, yo voy a respetar, se le volvió a recordar esta semana su discurso cuando tomó protesta, voy a respetar a los poderes independientes, y ayer hace un eco de su molestia porque sí, cabildea, no le hacen caso, y además les dice hipócritas, no deja de insultar un solo día, no ha dejado de insultar a un sector de los mexicanos. Sí, y hay dijiste al inicio, no queremos un gerente, queremos un presidente, pues ve nada más al presidente. No, y además le falla la aritmética, porque vio a 5. Si los hubiera convencido a los 5, le faltaban 6, son 11. O sea, hay que ir, cuando se litiga... Sí, pero dijo que 4 votos. Por eso, pero, pero un litigante ve a todos. Un litigante los ve a los 11. Pero ¿por qué va a hablar con el ministro Aguilar si ayer volvió a decir, ese es del bloque conservador? ¿Qué? Con ellos no habla el presidente, con ellos no habla. Por eso, porque no aprecia el derecho, porque no tiene buenos abogados, por eso pierde los asuntos, porque no tiene, este sexenio no tuvo fiscal general de la República, no tuvo abogados. ¿Cómo que no tuvo fiscal general de la República? No hay fiscal, Ciro, no hay, está de vacaciones 6 años, no hay fiscal. Germán. Claro. Pero bueno. Pues ahí están los criterios de oportunidad, ahí está todos los asuntos, el tiradero, ahí está lo de Ancira, ahí está el regreso de lo del instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo puro espectáculo, y ahí está, con sus rencores personales, el fiscal, por eso se destacó. Entonces, yo sinceramente veo que la impunidad de este país es el problema. La impunidad de tu intento de asesinato, Ciro, para decirlo con toda claridad, hace 6 meses. ¿Dónde están los autores intelectuales de ese tema? Yo oí a Miriam Moreno aquí al aire decir que a lo mejor andaban hasta en Estados Unidos. Creo que sabe más Miriam Moreno que la Fiscalía de la Ciudad. Entonces, la impunidad frente a quien toma el patrimonio en extorsión, frente a quien comete homicidios, más que los de Peña Nieto y más que los de Calderón, ya en este sexenio. Sí, claro. Frente a los feminicidios, sí, frente a los periodistas asesinados, frente a la extorsión. Ya se quejó la Coparmex ayer. Sí. Entonces, yo veo una impunidad y mientras andamos en un juego de sillas de poder. No jueguen. Las sillas de poder no importan. Lo que importa es la tranquilidad. Lo que importa es la tranquilidad de los ciudadanos. Va a salir el futuro presidente y de ahí en buena medida va a salir el futuro Congreso también, del impulso que se tome. Pero bueno, vamos a una pausa. Ahorita lo aclaro. Tomamos aire. Ordene sus pensamientos. Vamos a
los rounds ya se trasladaron de los miércoles a los jueves. Sofía, antes de continuar con Germán Martínez, ¿qué pasa ahí en Palacio Nacional? En Palacio Nacional, el presidente regresa a un tema del que habló ayer, que son los homicidios, el número de homicidios comparados con otros sexenios. Dice el presidente que en lo que va de su gobierno han logrado lo que no se había logrado en los 3 últimos gobiernos, que es disminuir el número de homicidios. Y dice el presidente, esto lo repito, porque tanto Jorge Ramos como Ciro Gómez Leiva traen consigna con ese tema en este sexenio. Y dice el presidente que antes no criticaban lo que pasaba en otros sexenios. Dice, por ejemplo, que tú le aplaudías a García Luna, era su simpatizante, todavía lo es, dice el presidente, es de los que sostenía que García Luna era inocente o que no había pruebas suficientes para juzgarlo. ¿Ya fue todo? Sí, es lo que... A ver, rápido, antes de seguir hablando con Germán Martínez. Dice el presidente, han disminuido los homicidios. No es cierto, presidente, ¿qué más quisiéramos? No es cierto. Hoy... tomo la tabla que trae hoy el Reforma, promedio de homicidios diarios. ¿Qué es el dato que importa? No si la gráfica subió tantito y bajó, llegó a un punto de inflexión. Presidente, promedio de homicidios cada día del gobierno de Felipe Calderón, un altísimo, un brutal, un inaceptable, 55 mexicanos asesinados cada uno de los días del gobierno de Felipe Calderón. Ese es un país perdido, ese es un país fallido, donde matan 55 personas cada día, en tiempos de Felipe Calderón. En tiempos de Enrique Peña Nieto, la cifra de 55 subió a 71. Catástrofe. Cada día del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron asesinados 71 mexicanos. Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el suyo, presidente, el suyo. Cada día no son los 55 de Felipe Calderón, no son los 71 de Enrique Peña Nieto, son 96. ¿De qué habla usted, presidente, cuando dice que hoy se mata menos mexicanos? ¿De qué habla? ¿De unas figuras de la estadística? Dice, antes no criticaban. Presidente, esa es una mentira. Todos los días de la llamada guerra contra Calderón, yo tuve oportunidad, los señores González me dieron la oportunidad de ser el director editorial de Milenio Televisión. Todos los días llevábamos un recuento de asesinatos, todos los días. Y muchos de esos días yo pregunté, ¿cuántos muertos, presidente? Se lo preguntaba a Felipe Calderón. Todos los días, presidente. Miente. En ese tema usted miente. Que García Luna y todo lo que con lo que usted trata de desviar siempre, criticamos la tragedia de la violencia en México y el presidente sale con García Luna y me dice, siguen diciendo que no hay pruebas para acusarlos. No hay pruebas, no hubo pruebas, vimos un juicio, lo seguimos, tuvimos creo que una cobertura muy puntual, la que hizo Marco Silva, no hubo pruebas. García Luna probablemente pase el resto de sus días en la cárcel sin una sola prueba. No las hubo. Pero en fin, usted en lo suyo, lo entendemos. Usted tiene que decir que el país va mejor, la realidad es otra. Y sí, lo dije de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, mi gratitud. ¿Por qué? Porque nos devolvieron con vida a unos compañeros secuestrados cuando estábamos en Milenio Televisión, al igual que anoche puse en un tuit mi gratitud de vida, presidente, a Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch, porque desde el primer momento después del atentado que viví, pusieron un dispositivo de seguridad extraordinario, con un personal extraordinario para cuidarme. Con Claudia y con Omar, pase lo que pase, ganen, pierdan, siempre habrá de mi parte gratitud. Perdón por quitarte tiempo, Germán. No, Ciro. Sí. La verdad es que el tema de la inseguridad duele al presidente, pero le duele más al país. Y no hay cuarta transformación sin seguridad. Así lo dijo, así lo sostengo. No hay cuarta transformación si no le devolvemos el miedo a los criminales. Y en Chiapas está a punto de una erupción como la del Popo por temas de desplazados en Chenaló,
por ingobernabilidad, por otra vez un gobierno local inepto en Chiapas. Otra vez, en Chiapas. En el centro del país, Guanajuato, Michoacán, sigue la matadera. En Zacatecas, en Sinaloa, sigue la matazón. Y vámonos hasta el norte, a Tijuana. En Tijuana, la alcaldesa vive en un cuartel y están peleados la gobernadora y el exgobernador, la gobernadora Marina y el exgobernador. Los dos de la cuarta transformación. Los dos de la cuarta transformación están peleados. Están peleados. Mi pregunta es, ¿no está ahí metido el crimen? Entonces, yo sí creo que le duele al presidente, pero le duele más a los mexicanos que viven con miedo. Y presidente, ya no le duelen. A más de 156,000 mexicanos ya no les duele la inseguridad. Ya murieron, ya los mataron, ya los asesinaron. De su sexenio, récord lamentable, récord de tumbas tiene el presidente López Obrador sobre los que dejó Peña Nieto y sobre los que dejó Calderón. Entonces, esto le duele, sí, pero nos duele más a los mexicanos. Mientras no haya un jefe de Estado que les devuelva el miedo a los criminales, que defienda con orgullo a los soldados mexicanos y a la policía, y que poco a poco amplíe las capacidades técnicas, operativas y financieras de la Guardia Nacional y de la policía, y vaya regresando a los soldados a los cuarteles, esto no va a prosperar. Y por cierto, el reportaje de Israel Aldave, a quien felicito por exhibir la corrupción. El de ayer en Chihuahua. De ayer en Chihuahua. ¿Cómo están extorsionando un guardia nacional? No, y eso quiere decir, porque eso quería decir yo, una persona. Muy bien. Pero aquí hay una oportunidad institucional de poner una sanción ejemplar, Ciro. Pues, a eso es a lo que llamo. $80. Sí. ¿Cuántos más están haciendo esto? Debe haber una responsabilidad institucional para sancionar a ese mal funcionario, porque uno pudre a otro. Sí, criticó al gobernador de Sinaloa, cambiando de tema, Germán, pues, el presidente. Más que criticarlo, a Rubén Rocha, con esto de que vayan a tomar empresas. Le preguntaron qué opinaba de la propuesta, si tenían que ir a protestar a las empresas, como dijo el gobernador, y el presidente dijo, eso no resuelve nada. Aquí es un tema del bloque conservador, pero si va contra la propuesta del gobernador. ¿Qué es un tema del bloque conservador? Desaparecer la financiera rural. ¿Qué es un tema del...? Es lo mismo. Están matando a muchos mexicanos. Son amigos de García Luna. Hay unos productores que llevan meses protestando por sus precios, los precios de su producción, de su cosecha. Son el bloque conservador. Pues... Aquí se prometió un precio de garantía, digamos, un precio fijo por una tonelada de maíz en Segalmex. Y en Segalmex no hay buenas cuentas, y en Segalmex hay corrupción, y en Segalmex hay robadera, y hay ladronerías, y hay perseguidos, y hay expedientes abiertos, y hay unas gentes en la cárcel en Segalmex, que es donde les compran los granos del maíz. Y el productor Martín, con el que se habló a las 7 de la mañana aquí en este programa, dijo claramente que Segalmex no les está comprando. Y entonces, ahí hay un tema. Y segundo, había unos créditos flexibles, unos créditos blandos, unos créditos con unas garantías más flexibles que los créditos comerciales en Financiera Rural, y se desapareció Financiera Rural. Pues estas son las consecuencias. Las consecuencias son que el maíz que se produce en Sinaloa y que ya está seco por el calor y por el clima, porque en Michoacán pues todavía no está seco el maíz, y además no ha llovido bien en este año. Entonces, la verdad es que este producto, el maíz concretamente, no se está cumpliendo con la palabra gubernamental. Y decir que es la culpa de los privados, pues es otra vez culpar a otros para escurrir el bulto y escurrir la responsabilidad. No se les cumple a los empresarios agrícolas, a los pequeños productores agrícolas de Sinaloa, porque tienen un tiradero en Segalmex corrupto y porque desaparecieron Financiera Rural, que daba créditos blandos, que daba créditos accesibles a los productores. Entonces, ahí es la consecuencia de una caquistocracia en el mundo agrícola. Ahí es la consecuencia de tener
improvisados. Gobernando a los peores, a los improvisados, O a los ladrones de a Segalmex. los chafas. Chafas. Ya hay expedientes abiertos en los tribunales. Hay perseguidos en Segalmex. Y ya no hay financiera rural. Para terminar, Bueno, pues yo creo que hay una precampaña adelantada e ilegal en Morena y que, ojo, la oposición no vaya a hacer otra precampaña adelantada e ilegal para tratar de empatar el marcador. a partir del Sí, 26 a partir de del junio. 26. Una precampaña es una reunión pública, una asamblea, una marcha en general con los precandidatos que sean postulados a un cargo de elección popular. Se está eligiendo al precandidato y hay una precampaña en Morena. No se está eligiendo al presidente del club del tío Gamboín o al presidente del club de Bud Bunny. No, se está eligiendo al que va a ser el candidato a la presidencia de la República. Y entonces, aguas la oposición con querer hacer una precampaña para que se empate el cochinero y ya también la oposición se meta a temas absolutamente ilegales. Yo en eso creo que hacen mal. Y por cierto, ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en dos procesos. Así es que quienes... ¿Eso lo dice la ley electoral? Sí, claro, el 227. Ningún podrá participar en dos procesos. Ya le aplicaron una vez ese criterio a Ebrard. Creo que andaba en el PRD o en el PT. Y hay una prohibición de participación simultánea como garantía de equidad en la contienda. Y si se participa en un proceso de precampaña, así se llame, para elegir al presidente del club del tío Gamboín Del comité o del de- Bad Bunny, No sé. yo sinceramente creo que ahí quienes creen que Ebrard luego se va a MC, o Eso no se puede. pues eso no se va a poder. Claro. Eso la ley lo impide. Y solo recordar que esa pasarela, pues ya la hizo Miguel de la Madrid un día. No así. No así, pero Bueno, una pequeña. sí, Sí, pues con Carlos Salinas, llegó Ramón Aguirre, me acuerdo, llegó en metro. Don Miguel González Avelar. Y ahí andaba Manuel el Barlet, fraudulento otro, ¿no? Mauder Barlet, andaba allí. Y luego en el 99. Alfredo del Mazo Padre. Sí, Alfredo del Mazo Padre, Sergio García Ramírez. Y luego Cedillo hizo algo menos, la Bastida. Una elección Roberto abierta. Madrazo, cuando dale un madrazo al dedazo. Otra vez Barlet, Y otra vez el fraudulento Manuel Barlet y Humberto que Roque. le dieron una paliza Claro, histórica. no sacó ni medio millón de votos y la Bastida sacó más de 4 millones de votos. Entonces, este show ya lo vimos. Aquí ya hay una candidata ganadora. Se llama Claudia Sheinbaum y ayer salió el video No donde se enojó. anticipe víspera, senador. No, bueno, pues yo estoy aquí de pitonizo. Y también yo creo que yo vi muy animada a Xóchitl, entonces yo creo que agua Xóchitl, que no sean los mismos que llevaron al fracaso a Ricardo Anaya, los mismos que te están hablando al oído. Porque ¿dónde está hoy Ricardo Anaya? Pues sí, dice, Sobreviviendo como puede, Diciendo. fuera del país. Esa fue la suerte de Ricardo Anaya. Esa fue la suerte de Ricardo Anaya. ¿Y dónde está Alejandra Barrales? No, Entonces presidenta del PRD, candidata al gobierno de la Ciudad de México, que perdió por una paliza histórica ante Claudia Sheinbaum. ¿Dónde está Alejandra? ¿Dónde están? y a mí me da gusto una cosa que yo he dicho aquí una y otra vez, y esa la acredita Xóchitl Gálvez. Es una mujer decente. Quien sea el líder de la oposición para buscar la presidencia de la República ha de ser decente, porque si tiene cola que le pisen, a media campaña esto se va a caer. Decente, y yo sí le acredito eso a Xóchitl Y Gálvez. aún así ganarle la presidencia a la Morena. No, eso va a estar. Híjoles. Eso va a estar en chino, pero no Mucho imposible. más difícil que el quinto partido y el sexto partido. Mucho, No. mucho más difícil. Así es que, En cambio, ganar 151 distritos. Xóchitl, no la vayas a no sé. cruzazulear en la Ciudad de México. ¿La saludaste ahora? ¿La viste? Sí, aquí a la entrada rápido. Sí, la saludé. No le di hay un abrazo. hard feelings. No, al No. contrario, pues si Sí. la voy a querer de secretaria de Desarrollo Social. No, tengo que quedar bien con mi gabinete porque luego se me rebelan. No, muy bien. Luego se quiere ir un año antes de hacer campaña. Sí, se quieren un año antes. No, entonces tiene uno que estar bien con
con el gabinete. Desde ahora la vas a reclutar. Bien. Ya para terminar, hoy sí tengo un reclamo. Ayer a nivel nacional, Ciro puso en duda mi michoacanidad. No Y un michoacano es michoacano donde vive. Y desde Ana María Gallaga, la mamá de Hidalgo, o Ana María Barragán, la mamá del Canelo, de Santa Inés, de un pueblito en Michoacán, o José Ortiz de Domínguez, o los michoacanos que viven en Houston o en Santa María, California. Eres michoacano si juegas en el Barça y ganas una Champions, como Rafa Márquez. Eres michoacano si juegas en las grandes ligas de béisbol, como Anthony Rendón de Sinsunzan. Eres michoacano si vistes a los Beatles, como Manuel Cuevas de Cualcomán. Eres michoacano si vas a la luna, al espacio, como José Hernández de La Piedad. Eres michoacano donde quiera que te pares, orgullosamente michoacano. Y eres michoacano si estás en el programa de Ciro Gómez Leiva por la mañana. No, bueno, ya acabó, senador. Cuánta virulencia, señor. Déjame decir antes de que se vaya, senador, porque ya nos da tiempo la semana que viene. Se cumple el martes un año el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocagui, de 2 personas además. Y bueno, pues no sé, ellos siguen pidiendo justicia y es esta cosa extraña que creo que, como bien ejemplificaba Ciro anoche en la televisión, pues hay detenidos, pero justicia, no hay justicia. Y él vive de milagro, finalmente. De impunidad a su momento y del dolor de la inseguridad. Esa es la papa oposición. Hay que tener una propuesta clara de darle al Ejército y a la Guardia Nacional victorias, objetivos claros, precisos, defender a los soldados que se juegan la vida para devolverle el miedo a los criminales y no abrazar a los criminales, abrazar a los soldados. Eso debe hacer un comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y poco a poco extender la policía, extender la Guardia Civil y poco a poco devolver regionalmente a los soldados a los cuarteles. En ese sentido, hace muy mal el presidente en darles contratazos a los soldados, en darles a construir el Tren Maya, en darles las aduanas, en darles temas que deben tener los civiles. El próximo presidente debe devolver las tareas civiles que están haciendo los militares a los civiles al costo que sea y devolverles el orgullo a las Fuerzas Armadas, devolverles el afecto a las Fuerzas Armadas, devolverles los abrazos a las Fuerzas Armadas, abrazos a los soldados y balazos con respeto a los derechos humanos a los criminales. Bueno, pues muchas gracias, Germán. Gracias, Ciro, como siempre. Ánimo, senador. El jueves. Ánimo, yo pariente. solamente, no sé que no es por neciar, pero ¿usted sí está evaluando competir por la presidencia o ya la descartó? No. Yo dije Nada más para centrar. Si hay una rendija para los que no tenemos partido, por ahí me voy a meter hasta la cocina. Está bien, con eso me quedo. Ya, con eso me quedo. Con eso me quedo. Se lo agradezco mucho, senador. No me vea así, porque entonces sí parece... No, Sí, la cocina y hacer hasta la cocina y hacer carnitas a la oposición. Bueno, No, estabas dos buenas muy frases, contento con... Sí, muy buena. Estaba muy contento con Ricardo Monreal el martes, Germán. No, es una despedida. Ahí despidiéndolo. Correcta. No, pues correcto. Sí. Monreal, nos vemos en la boleta. Eso sí fue burlón, ¿eh? Hace 8 días dijiste al empate, Monreal. Pues es que ya le voy creyendo, va subiendo en las encuestas. Y además trae de su lado al Santo Niño de Atocha. Y yo nada más traigo a la de la salud de Pátzcuaro.